El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El título entonces de esta disertación, el Mesías es divino, y es la cuarta parte. La cuarta parte, que si usted pone atención, va a entender y vas a conocer de qué se trata. ¿Qué argumento vamos a exponer hoy para demostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías? Que Jesús de Nazaret es Dios, que el Mesías es Dios. Escuchemos los textos que tenemos como referencia. Juan 9:35 al 38 y Juan 11:25. Dice la palabra de Dios. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Juan 11:25 al 27 dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan capítulo 20, verso 31. Juan capítulo 20. Juan 20:31. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Oramos, Señor, rogándote que abra nuestros sentidos espirituales. Danos un corazón entendido de tu palabra, de modo que al leerla y al escucharla, nosotros podamos entender espiritualmente tu palabra. Escríbela, Señor, por tu espíritu en nuestro corazón. Cada oyente en el día de hoy, y cuando tenga la oportunidad de escuchar, pueda entender que tu palabra es viva, que es eficaz, que tu palabra es el pan que alimenta nuestra alma. Enséñanos, Señor, en el día de hoy, y edifícanos. Fortalece nuestra fe, nuestra esperanza, Señor. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Pueblo del Señor dice: puede tomar su lugar, hermano. Retomo entonces el título de esta disertación: el Mesías es divino. Hemos estado aquí argumentando a través de la Escritura por qué nosotros creemos que Jesús de Nazaret es el Mesías. ¿Por qué nosotros creemos que Jesús de Nazaret es Dios? ¿Por qué nosotros creemos que el Mesías, en consecuencia, es divino? El Mesías es Dios. A diferencia de la fe judía ortodoxa, que solo cree que el Mesías prometido a ellos por los profetas es solo un hombre que descenderá del linaje real de David, rey de Israel. Ellos creen que el Mesías está prometido, que el Mesías no ha venido,
que va a venir, pero que cuando se manifieste a Israel y a las naciones, Él será un descendiente de la familia real de David, rey de Israel. Ellos también creen que el Mesías no ha venido. Ellos rechazaron a Jesús de Nazaret. Todas las reclamaciones, toda la proclamación que Jesús hizo a Israel hace ya más de 2000 años, esto ellos lo han negado. Ellos no han creído que Jesús de Nazaret decía la verdad, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Así como usted escuchó en estos 3 pasajes donde se declara esa verdad. ¿Cuál verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, el profeta de todos los profetas, el maestro de todos los maestros, el ungido de Dios, el libertador de Israel. Ellos consideraron a Jesús un impostor, un falso maestro, un falso profeta. Eso es lo que ellos creen. Nosotros los creyentes en Jesús de Nazaret sí le reconocemos a Él como el Mesías, el ungido de Dios, el profeta anunciado por los escritores sagrados del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Y no solo estamos declarando eso, sino que estamos declarando que el Mesías, el Señor Jesús, en su condición de Mesías, Él es Dios, Él es divino, que el Mesías es divino. Eso lo creemos. ¿Cuántos lo creen? Hemos argumentado, hemos dado ya 3 argumentos para demostrar por la palabra de Dios, demostrar que el Mesías es divino. Número 1, ¿cómo dice este primer argumento? Número 1, el ministerio del Mesías como rey. Él es el rey. ¿Cuántos creen que el Mesías es el rey? Mesías es el rey de Israel, el rey de las naciones y el rey también de nuestras vidas. Número 2, el ministerio del Mesías como maestro. el ministerio del Mesías como maestro. A él le llamaron rabí, maestro, un vocablo que en realidad no es un vocablo hebreo, sino un acróstico hebreo, que nos enseña, nos revela que Él es no solo el maestro, sino también el pastor de los hijos de Israel. Eso es lo que significa la expresión rabí, ese acróstico. El Roé Benei Yisrael, el pastor de los hijos de Israel. Él entonces es reconocido como maestro, y no solo por sus discípulos, sino también por sus detractores, por sus adversarios. Un gran maestro de Israel, un maestro de maestros, se acercó en una noche a Jesús, y lo primero que le dijo este varón de Dios llamado Nicodemo, le dijo: maestro, sabemos. Fíjate cómo lo identifica, cómo lo denomina. Maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque si tú no hubieras venido de Dios, no hicieras las cosas que estás haciendo. Entonces, este gran instructor, este gran maestro, este rabán en Israel reconoció que Jesús de Nazaret era un poderoso maestro, un fervoroso maestro del Señor, de la palabra de Dios. Número 3, el ministerio del Mesías como sacerdote. el ministerio del Mesías como sacerdote. Estos 3 argumentos ya lo hemos explicado. Usted puede conseguir estas disertaciones aquí en nuestro canal, Rema-Almedio TV Net, con este mismo nombre. El Mesías es divino 1, el Mesías es divino 2, el Mesías es divino 3. Hoy vamos a enfocarnos en el 4º argumento. Los que pueden tomar notas, tomen notas. Los que no necesitan tomar notas y tienen la capacidad de retener muy fácil,
Entonces ponga atención, ponga atención. El cuarto argumento nos dice que él desarrolló un ministerio para demostrar que él es el Mesías, que el Mesías es divino. Desarrolló un ministerio ya no como rey, ya no como maestro, ¿verdad? Ya no como sacerdote, sino como profeta. Como profeta. El ministerio del Mesías como profeta. Desarrolló un ministerio, dije, ¿cómo? Profeta. Profeta. Como profeta. Pero no cualquier profeta, ¿oyó? No cualquier profeta. Vamos a escuchar la explicación de este argumento. Juan 1:45. Mire lo que dice allí el texto. Juan 1:45. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 45. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Felipe y Natanael, ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Y el relato de Juan nos dice que cuando ellos encontraron a Jesús, ellos se devolvieron a sus amigos, a sus familiares, a decirle a Pedro y a los demás: hemos encontrado al profeta, el que fue anunciado por Moisés y por los profetas del antiguo pacto, de las escrituras. Lo hemos encontrado. ¿Sabe cuál fue la respuesta de ellos? Uno de ellos se llamaba Natanael y dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. No creyeron, ¿sí? No lo creyeron. Sin embargo, cuando uno revisa la historia sobre la ciudad de Nazaret, aclaro que Nazaret fue la ciudad donde el Señor se crió. Por eso Él fue llamado Jesús de Nazaret. Él se crió. Él no nació en Nazaret. Él nació en Belén de Judea, pero se crió en Nazaret. Y finalmente murió en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén. Cuando uno revisa la historia, uno se da cuenta de que de Nazaret sí salió un profeta, un poderoso profeta. Nazaret era parte de una región, era una comarca. ¿Cómo le llamamos hoy civilmente a un municipio que todavía no es municipio? Corregimiento. Bueno, podemos decir que Nazaret era un corregimiento de una ciudad llamada Gat-Efer. Y de allí la historia sagrada nos dice que se levantó un profeta. Dios llamó a un profeta y lo envió para que diera testimonio al imperio más poderoso de ese tiempo. Ese profeta es Jonás. Jonás. Señor, ¿recuerdan ustedes que llamó a Jonás para que le predicara un mensaje de juicio a la capital del imperio más poderoso de ese tiempo? Nínive llamaba la ciudad, era la capital o una de las capitales del imperio de los asirios. Jonás, profeta de Gat-Efer, salió de ahí, de ese territorio, de esa tierra. Entonces, es aquí relevante el hecho de que cuando este personaje le dice a Felipe: de Nazaret puede salir algo bueno, él estaba creyendo más en la tradición histórica sobre esta ciudad que en lo que la Biblia tenía registrado en sus páginas. El libro del profeta Jonás es parte de las escrituras del antiguo pacto. Se supone entonces que
este personaje, si él y los que estaban allí eran discípulos de Juan el Bautista, conocían las escrituras, pero es evidente que no las conocían. Ese es el caso de muchos creyentes hoy. No conocen las escrituras. Ellos quieren experimentar el poder de Dios, pero no conocen las escrituras. Es igual la condición de un saduceo. Jesús, cuando fue tentado por los saduceos, él le respondió eso a los saduceos. Le dijo: ustedes se equivocan porque ustedes desconocen, ignoran las escrituras y el poder de Dios. Hay muchos creyentes que ven, han visto, han experimentado el poder de Dios, pero no conocen las escrituras. Cuando se les habla de las escrituras, confunden fechas, personajes, lugares, hechos históricos, los confunden. Una vez le pregunté a una persona: dime una cosa, un creyente, y era un líder de una iglesia. Dije: mira, ¿por qué Moisés no llevó pulgas en el arca? Y comenzó a rascarse la cabeza. ¿Por qué Moisés no llevó pulgas? Bueno, porque esto era un animal inmundo, da mucha rasquiña. Usted sabe lo que es dormir con pulgas. ¿Ve? ¿Tú sabes lo que es dormir con un pulguero? Yo me eché a reír. Yo le dije: no entendiste la pregunta. ¿Cómo así? ¿Por qué Moisés no llevó pulgas en el arca? Y entonces fue cuando cayó en cuenta. Ah, ya, pastor. Muy gracioso. Porque es que el del arca no fue Moisés. Tú sabes, ¿no? Díselo ahí al hermano que tienes al lado. El del arca no fue Moisés, del arca fue Noé. A su nombre. Entonces las escrituras hay que leerlas para no ser un ignorante como este Natanael y los que estaban allí recibiendo el testimonio de Felipe. Hay que estudiar la palabra, hay que estudiar las escrituras. Amén. Amén. Hemos encontrado al profeta. Ese fue el testimonio. Ellos reconocieron que Jesús era el profeta anunciado por las escrituras, por los profetas de Israel. Lo reconocieron y le siguieron. Estos fueron de los primeros discípulos que siguieron al Señor. Estos que están aquí narrados en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Estos fueron los primeros discípulos. Él después llamó, siguió llamando, y muchos discípulos se le fueron agregando. Algunos de ellos, como dije, eran discípulos primero del profeta Juan el Bautista. Pero cuando el ministerio de Jesús comenzó a crecer, muchos de los discípulos de Juan pasaron a ser discípulos del nuevo profeta, el profeta anunciado. El profeta que iba no solo a profetizar la palabra de Dios, sino que él se presentaría también como el Mesías, el ungido de Dios, el libertador. Él mismo sería el profeta que anunciaría la buena nueva de salvación en su nombre. Continuamos. El ministerio del Mesías como profeta. Jesús es el profeta que anunció el Señor a su pueblo, tomando como tipo a Moisés. Deuteronomio 18:18. Busque ahí ese pasaje, allá en el antiguo pacto, Deuteronomio capítulo 18:18, y escuche cómo le dijo el Señor a Moisés. Deuteronomio 18:18.
les levantaré un profeta como tú, de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Amén. Eso le dijo el Señor a Moisés. Yo le voy a levantar a este pueblo un profeta como tú. Yo pondré mis palabras en su boca. Él les anunciará mi palabra. Profeta como tú. Podemos entonces decir que Jesús desarrolló un ministerio profético como el de Moisés. ¿Qué características especiales tiene el ministerio de Moisés? Bueno, lo primero que nosotros debemos caracterizar del ministerio de Moisés es el hecho de que él fue el libertador del pueblo hebreo, pueblo de Dios, libertador de la opresión de los egipcios. Moisés fue el libertador, fue el instrumento que Dios usó para liberarlos de la esclavitud egipcia. Eso es parte del ministerio de Moisés. Ahora, Moisés, cuando él nace, él es prohijado por la hija de Faraón. Así que él se cría, ¿verdad?, en el palacio del Faraón, bajo la tutela del Faraón y como un posible heredero del trono del Faraón. Moisés era un príncipe, hasta que a los 40 años tuvo que escapar, tuvo que huir al desierto, porque cometió un delito, ¿ve? Y el hecho de ser príncipe, heredero del trono de Faraón, eso no lo eximía a él de tener que responder por ese asesinato. Así es que Moisés huye al desierto y allá comenzó a convivir, ¿ve?, en un espacio, en un lugar donde no se parecía en nada a las habitaciones reales en donde él vivía, en el palacio donde él vivía. No. Desde los 40 hasta los 80 años él convivió en el desierto y aprendió un nuevo oficio. Ya no era un príncipe como lo fue en Egipto, ahora aprendió el oficio de pastor. Quiero que sepas que este oficio era abominable a los egipcios. Detrás de todo esto estaba la mano de Dios, porque dentro de los propósitos de Dios estaba contemplado el hecho de que él no lo iba a usar siendo un príncipe, sino siendo un pastor. Un pastor. Así que a Moisés le tocó aprender el oficio de pastor y a los 80 años recibe el llamado. Recibe el llamado de Dios para que fuera a libertar a su pueblo. Ya no como príncipe, sino como pastor. Como pastor. ¿Qué más podemos ilustrar acerca del ministerio de Moisés? El ministerio de Moisés fue acompañado de poder, señales poderosas. 10 señales poderosas manifestó Dios por la mano de Moisés cuando libertó a los hebreos de la esclavitud de los egipcios. 10 señales, prodigios, 10 milagros. Son conocidas como las 10 plagas. ¿Recuerda? Bueno, esas plagas fueron prodigios, fueron milagros, fueron señales, señales proféticas, ¿ve?, a través de su siervo Moisés. Así que podemos decir entonces que si Dios le dice a Moisés que iba a levantar un profeta como él, esto también involucraba la idea de que todo el poder, toda la presencia, todas las señales que Dios manifestó a través de Moisés, también las iba a mostrar en el profeta que él iba a levantar para su pueblo. Y efectivamente, Jesús es más que un segundo Moisés como profeta. Jesús es más que un profeta. Jesús es el Mesías. Jesús es Dios. Así que el Mesías como profeta también es Dios. A su nombre. Gloria.
A su nombre. Continuamos. Un profeta es un portavoz de Dios. Un portavoz de Dios. ¿Qué significa eso? Que porta la voz de Dios. Que lo que habla el profeta no es lo que le dice su corazón, sino que lo que habla el profeta es la voz de Dios. Por eso se le llama así, portavoz de Dios. Un profeta es un vocero de verdaderas buenas noticias. Un vocero de verdaderas y buenas noticias. Verdaderas y buenas noticias. ¿Cómo se le llama al evangelio? En dos palabras. ¿Cómo se le llama al evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Buenas nuevas, buenas noticias. En arameo se le dice besorá a una buena nueva, a una buena noticia. Así se le llama. Así se le llama al evangelio, técnicamente. El evangelio es el anuncio, la proclamación de una buena nueva, de una buena noticia. A la persona que proclama se le llama heraldo, o también se le llama profeta. Por eso es que a Jesús se le dice que como profeta él anuncia la buena nueva, el evangelio. Mire usted cómo comienza el evangelio, el relato de Mateo. Mire, vaya ya a Mateo capítulo 1, versículo 1. Mire allí cómo comienza el relato de Mateo, uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Escuche, Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Siga leyendo el verso 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Muy bien, hasta allí. ¿Qué tenemos en esos dos versículos? El inicio, el origen, el momento en que comienza Mateo a anunciar la buena nueva, la buena noticia, el evangelio, el evangelio. Este es el principio del evangelio, el principio de la buena noticia. Todo el libro de Mateo tiene el propósito de demostrar que Jesús de Nazaret es hijo de David, es descendiente de David, es hijo de Abraham, es descendiente de Abraham. Y el propósito final es demostrarle al judío que Jesús es el Mesías anunciado a Israel. El Mesías anunciado por los profetas. Pero, ¿qué es la buena nueva? Si a ti alguien que no conozca al Señor, que no conozca su palabra, te dice, oye, ¿qué es lo que significa el evangelio? ¿Cuál es el significado del evangelio? Explícame. ¿Qué le dirías? La respuesta más sencilla es que el evangelio es la buena nueva de Dios. Y si te sigue preguntando, pero ¿cuál es la buena nueva? Bueno, ahí es donde muchos se corchan, porque no entienden lo que es el verdadero significado del evangelio. Y creen que el evangelio es una religión. De hecho, a muchos creyentes le preguntan, oye, ¿y tú de qué religión eres? Y estos responden muy neciamente, yo soy evangélico. Tú lo que eres es un evangelástico, pero tú no eres ningún evangélico. Mira, el evangelio no es una religión. El evangelio es una buena noticia, una buena nueva.
¿Y cuál es esa buena nueva? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para salvar a todo aquel que creyera en Él y darle vida nueva, darle salvación. Eso es lo que es el Evangelio. Esa es la buena noticia, que ya no estamos destinados a la perdición, a la condenación de nuestras almas. Ahora, como creyentes, hemos sido salvados de la condenación eterna. Y esa es una buena noticia. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la noticia que tenemos que anunciarle al mundo. En eso consiste el Evangelio. Y un profeta de Dios está llamado a ser un heraldo de esa buena noticia, a ser un anunciante, un proclamador de esa buena noticia. A su nombre. ¿Cuántos evangélicos hay acá? Dígalo. Dígalo. Pues si usted no lo cree, bueno, yo voy a hacer un llamado acá al final para que aquellos que no son evangélicos se conviertan al evangelio. Continuamos lo que es un profeta, describiendo lo que es un profeta. Un profeta es un visionario de eventos del porvenir. Un visionario de eventos del porvenir, eventos escatológicos, eventos que todavía no se han cumplido. Es un visionario, es decir, que un profeta ve con anticipo hechos que se van a cumplir en un futuro. Eso no lo hace un adivino. Muchos creen que un profeta es un adivino. No. Es un visionario, ¿sí? Porque Dios le dio la capacidad de ver con anticipo lo que en un futuro va a ocurrir. Es una revelación que Dios hace mediante su Espíritu Santo. Espíritu Santo se manifiesta en la vida de algunos creyentes, ¿ven? Y les muestra, les revela cosas que van a ocurrir en un futuro. Esto lo hace el Espíritu mediante la manifestación de dones de revelación espiritual. Dones de revelación espiritual. Entonces un profeta está dotado con esta visión. Es una visión profética, es una visión escatológica. Nuestro Señor, como profeta, Él proclamó, Él predicó. Y muchas de las predicaciones se refería a eventos del futuro, eventos escatológicos, eventos que no se habían cumplido. Escuchemos. Un profeta es un visionario de eventos del porvenir. El Mesías es el profeta de la verdad divina. El vocablo hebreo Naví se escribe con las letras Nun, Bet, Yod, Aleph y su valor numérico es 9. Valor numérico igual a la expresión Emet, que significa verdad. Estamos diciendo que un profeta es un visionario del futuro. Y Jesús, como profeta, Él profetizó unos eventos futuros que aún no se habían cumplido, pero se cumplieron. Te voy a decir por lo menos algunos de estos eventos que Jesús profetizó. Jesús profetizó la negación de uno de sus discípulos, Pedro. Le anunció eso antes de que Pedro lo hiciera. ¿Se cumplió esa profecía? Sí, se cumplió. Porque Pedro negó al Señor. Cuando arrestaron al Señor, Pedro fue interrogado. Y Pedro dijo: no, yo no conozco al hombre. Y lo hizo 3 veces. Negó al Señor. Eso lo profetizó el Señor mucho antes de que ocurriera.
Jesús profetizó que uno de los suyos lo iba a vender, lo iba a traicionar. Lo iba a traicionar. Se estaba refiriendo a Judas. Judas Iscariote. ¿Se cumplió eso o no se cumplió? Sí. Jesús profetizó el nacimiento de la iglesia, de su iglesia. Profetizó el nacimiento. Él dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nació la iglesia. ¿Cuándo nació? El día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Se cumplió la profecía. Ahora, él dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es una representación allí retórica de lo que son las autoridades, las potestades del infierno, las autoridades del mal. Eso es lo que representa el Hades. La expresión Hades, eso es lo que se refiere. Cuando Jesús dijo las puertas del Hades, se refirió a las autoridades, las potestades del mismo infierno, del reino de las tinieblas. Bueno, la Biblia nos dice que Jesús, cuando muere, desciende al Hades y derrotó a todas las potestades, a todas las autoridades del Hades. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Él resucitó. Y Él vence a la muerte y le quita la autoridad entonces a todas las potestades, a todas estas entidades que regían en el Hades. Les quitó el Señor la autoridad. Por eso Él es Señor de los vivos y de los muertos. Él es el Señor de los vivos y de los muertos. El Dios de los vivos y de los muertos. A su nombre. Resulta que la iglesia, después que nace, experimenta un periodo de persecución de más de 200 años. El infierno literalmente se le vino encima a la iglesia para destruirla. Eso lo profetizó el Señor. Eso lo dijo el Señor. Cuando Él dice: las puertas del Hades no prevalecerán, es que la iglesia no iba a ser destruida a pesar de la persecución. Y así fue. En el año 311, la iglesia y el cristianismo, la fe cristiana, fue adoptada como la fe del Imperio Romano. El Imperio Romano no pudo destruir la iglesia. En paz, en el año 476 de nuestra era, el Imperio Romano cayó. La facción occidental del Imperio Romano cayó y la iglesia siguió adelante. ¿Sabes por qué? Porque quien fundó a la iglesia y quien prometió protegerla es el Mesías, el profeta de Dios. ¿Qué más profetizó el Señor? El Señor profetizó el derramamiento de su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Eso ocurrió allá en Pentecostés. En los discursos de Mateo 24 y 25, en los discursos de Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13, nosotros tenemos allí discursos escatológicos de todos los eventos que van a ocurrir, empezando en el futuro con el arrebatamiento de la iglesia hasta la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Todo eso fue profetizado por el Señor. Así que hoy, usted y yo, para conocer lo que va a ocurrir en el futuro, yo no tengo necesidad de pedirle a un profeta que me diga: mira qué es lo que va a pasar en el futuro. No, yo lo que tengo que hacer es leer los relatos, los discursos, lo que dijo el profeta más grande de todos los tiempos acerca del futuro. No tengo necesidad incluso de estar pidiéndole a un profeta que me esté revelando lo que va a ocurrir en el futuro. Ya yo lo sé y tú también lo puedes saber. ¿Cómo? Revisando las escrituras, leyendo lo que dijo el Señor Jesús acerca del futuro. A su nombre. A su nombre. Gloria. Bien. Eso para demostrarte que él como profeta declaró la verdad de Dios.
la verdad de Dios. Él como profeta declaró la verdad de Dios. Un profeta debe anunciar la verdad de Dios. Vamos a repasar este argumento, este punto. El profeta anuncia la verdad de Dios. Jesús como profeta anunció la verdad de Dios. Este es un vocablo hebreo. El vocablo hebreo Naví se escribe con las letras Nun, Bet, Yod, Aleph. Nun, Bet, Yod y Aleph. Con esa letra se escribe el vocablo Naví, que se tradujo como profeta. Profeta. Su valor numérico es 9. 9. Te hace la sumatoria, hace el cálculo de las letras de esa expresión Naví y eso le da 9. Ahora escuche. La expresión verdad. La expresión verdad Increíblemente se escribe con las letras Aleph, Men y Taf. cuando se hace la sumatoria, ¿cuánto cree usted que le da? 9. Por eso es que decimos que el Jesús como profeta de Dios habló, predicó, anunció la verdad. Anunció la verdad de Dios. La verdad de Dios. Así que todo aquel que hoy se muestre como un profeta de Dios, su mensaje, el contenido de sus palabras, ¿cuál debe ser? ¿Con qué debe concordar? Con la verdad. Con la verdad de Dios. No su verdad, la verdad de Dios. a su nombre, a su nombre. El profeta Isaías declaró que el futuro Mesías de Israel ejercería un ministerio profético. Isaías 61, 1 al 3. Leemos ese texto profético. Isaías, él es llamado el profeta evangélico, profeta Isaías. Este fue uno de los profetas que más anunció al Mesías. 61, del 1 al 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres. Escuche esa expresión. ¿Me ha enviado a qué? Anunciar buenas nuevas. ¿Anunciar qué? ¿Y qué has aprendido tú de lo que significa el evangelio? Buenas nuevas. Anunciar buenas nuevas A los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos. Proclamar que eso es lo que hace el mensaje de un profeta. Una proclamación que trae libertad. Porque el profeta habla la verdad de Dios. Su mensaje es la verdad de Dios. Proclama la verdad de Dios. ¿Y qué dijo Jesús con respecto a la verdad? conoceréis la verdad. ¿Y la verdad te hará qué? El que conoce la verdad, entonces Conoce lo que es la libertad, la verdadera libertad. Ahora, esa profecía que anuncia allí 700 años antes del nacimiento del Mesías, la anuncia Isaías. Esa profecía se cumplió. literalmente se cumplió en la persona del Señor Jesús. Allá en Nazaret, Donde él se crió. En una ocasión lo invitaron a que ministrara la palabra allá en la sinagoga. Y él justamente tomó el rollo de las escrituras para darle lectura. Y se encontró con que ese día le tocaba a él esa parte de la escritura. Tenía que leerla a toda la sinagoga, todos los asistentes a la sinagoga. ¿Y qué dijo el Señor allí? Esta palabra se ha cumplido hoy en medio de vosotros. En otras palabras, yo soy este profeta que anunció aquí Isaías.
yo soy este ungido de Dios, yo soy el Mesías. Eso provocó escándalo en la sinagoga. Inclusive lo quisieron apedrear, porque esta gente tenía un corazón muy duro, muy insensible. Continuamos. El apóstol Juan declara que el espíritu de la profecía consiste en proclamar la divinidad del Mesías Jesús. Apocalipsis 19:10. Ahí está escrito por el apóstol Juan, inspirado del Señor, que el espíritu, no la letra, sino el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Es decir, que la esencia espiritual del mensaje de un profeta, ya sea que lo anuncie con su boca o que lo escriba, la esencia de ese mensaje, la esencia de ese mensajero, la esencia de ese profeta, la esencia de su mensaje debe ser el testimonio. Él debe testificar acerca de Jesús el Mesías. Entonces, si un profeta al que tú oigas comienza a exaltarse él mismo, a exaltar su nombre, su ministerio, a exaltar su denominación, su organización, su iglesia, ese profeta está anunciando algo que no es esencial con el mensaje de un verdadero profeta. A ese profeta tú no tienes por qué escucharlo, tienes que desecharlo. Cierra tu oído. Y te lo digo como advertencia, porque hoy se está levantando y se está escuchando la voz de muchos falsos profetas que se están autoexaltando ellos mismos, o están exaltando el nombre de un ministerio, o están exaltando el nombre de una iglesia, de una denominación, antes de exaltar y levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Quinto, el ministerio del Mesías como pastor. Ok, hasta allí vamos a terminar en este día este argumento. En una próxima ocasión estaremos enfocándonos en el quinto argumento, que presenta a Jesús como un ministro que ejerció el ministerio de un pastor. Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, a ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque hemos conocido a Jesús el Mesías como el profeta que tú enviaste. Y Él nos ha hecho conocer la verdad y Él nos ha hecho libres. Él ha llenado nuestros corazones de esperanza. Él ha traído tu salvación a nuestras vidas. Y hoy podemos decir que Jesús de Nazaret es nuestro Mesías, nuestro libertador y es nuestro Dios. Gracias, Señor. A todas aquellas personas que todavía no han reconocido al Señor Jesús como su libertador, como su Dios, como su profeta, y quieren hoy acercarse a Él, quieren hoy conocerle, te invito para que juntamente conmigo repitas esta oración. Diga conmigo allí en donde quiera que usted se encuentre. Esta es tu decisión. Repita conmigo esta oración de fe. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy las gracias por acercarte a mi vida. Hoy te confieso como mi Señor, mi Salvador. Te confieso como mi Dios. Creo en ti, Señor, y declaro que por la fe eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu espíritu y hazme tu propiedad privada.
Gracias, Señor. Hoy confieso, en el nombre de Jesucristo confieso que soy tu hijo. Soy tu hijo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.